Mi nombre es Carla y yo soy médica de la Fundación Por Sangue Hemocentro en Brasil. Y hoy yo voy a hablar un poco de la inmunohematología de los neutrófilos. Primero, yo gustaría de presentar un caso clínico de nuestro servicio, una mujer de 43 años con el diagnóstico de mielodisplasia. Y para esta mujer le han indicado una transfusión de una unidad de concentrado de plaquetas. La paciente ha recibido la transfusión y 2 horas después de la transfusión ha evoluido con una disminución de la oxigenación y dispnea. Y como ustedes pueden ver en el examen radiográfico, a la izquierda yo tengo el examen antes de la transfusión y a la derecha después de la transfusión. Hay el aparecimiento de un infiltrado pulmonar muy significativo acá. Y yo pregunto a usted qué se pasa. Yo anseo responder esta pregunta con esta presentación. Los granulocitos son glóbulos blancos polimorfonucleares, son producidos en la médula ósea, y los granulocitos son una gran familia que engloba los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Y la distinción entre los diferentes granulocitos es por la propiedad de tinción de sus gránulos. Los neutrófilos son los glóbulos blancos más abundantes en un individuo sano. Usted tiene acá la carita de los neutrófilos en la circulación. Ellos son muy característicos, tienen el núcleo con 3 subdivisiones y son muy abundantes en nuestro cuerpo. Los granulocitos son muy importantes para el sistema inmunológico. El sistema inmunológico innato depende mucho de los neutrófilos. Los neutrófilos son fagócitos, por tanto, son muy importantes como la primera respuesta que nosotros tenemos contra los patógenos. Además de fagocitar, ellos liberan muchas citoquinas y estas citoquinas son muy fundamentales para deflagrar la respuesta inmune adaptativa. Entonces, los neutrófilos son muy importantes para nosotros. Cuando tenemos una queda de neutrófilos, estamos muy susceptibles a las infecciones, principalmente las infecciones por bacterias. Los neutrófilos tienen antígenos en su superficie. Nosotros estamos muy acostumbrados con el concepto que los glóbulos rojos presentan muy antígenos en su superficie y estos antígenos son agrupados en grupos sanguíneos, pero los neutrófilos también tienen antígenos en la superficie que son llamados de Human Neutrophil Antigens, HNA, y son glicoproteínas que se expresan en la superficie de los neutrófilos humanos y que han sido descritos como resultado de su papel causal en varias condiciones clínicas. Existen 5 sistemas de antígenos de neutrófilos. Nosotros tenemos 43 sistemas de grupos sanguíneos eritrocitarios. Y acá nosotros tenemos descrito 5 grupos de antígenos de neutrófilos. Y los grupos 1, 2 y 3 son los más importantes. Ellos antígenos están distribuidos en glicoproteínas. Y las glicoproteínas son glicoproteínas muy importantes que ustedes pueden conocer por la práctica clínica, porque están envolvidos en algunas condiciones clínicas que envolven los glóbulos blancos, como por ejemplo la leucemia. Los grupos sanguíneos engloban los antígenos y nosotros tenemos el HNA1
como el grupo con un mayor número de antígenos. Tenemos o HNA1A, un B y un B variante. Tenemos también un número mayor de antígenos en el grupo HNA3, con el HNA3A, 3B y 3A variante. Es importante para decir para ustedes que los antígenos de neutrófilos pueden no ser específicos de neutrófilos. Ellos pueden estar presentes en el neutrófilo y en otras células de nuestra circulación, como por ejemplo los linfocitos. El HNA1 es el grupo de antígenos de neutrófilos más importante y lo conocemos a más tiempo. Los antígenos de HNA1 se encuentran en el neutrófilo humano en el receptor gamma FC, que es muy importante para la respuesta inmune. Y los anticuerpos contra los antígenos de este sistema están envolvidos con la lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión y con una condición clínica que se llama neutropenia neonatal. El HNA2 es el otro grupo de neutrófilos muy importante, que se ha agrupado como CD177. Los anticuerpos formados por individuos HNA2A negativos son muy importantes porque se relacionan con la neutropenia autoinmune neonatal, con el TRALE, con la neutropenia autoinmune inducida por fármacos y también con el fracaso del injerto después del trasplante de médula ósea. El CD177 es muy descrito en la oncología. Si ustedes procuran en la internet, ustedes verán que hay una correlación entre la expresión del CD177 y la progresión y proliferación del tumor. Es muy importante porque hay algunos tipos de HNA2 que pueden ser más propicios o no a esta complicación. El HNA3 también es muy importante. El HNA3A es el principal antígeno de este grupo y se expresa en neutrófilos y linfócitos. Ese encuentro a anticuerpos contra HNA3A en reacciones febriles secundarias a la transfusión y neutropenia inmune neonatal. Pero la peor condición clínica asociada al HNA3A son los casos de TRALE, porque cuando tenemos anticuerpos contra el HNA3A, tenemos reacciones muy graves y eventualmente fatales. Los anticuerpos contra los HNA son, como yo he dicho, muy importantes porque desempeñan un papel clave en la patofisiología de varias afecciones clínicas. Las principales son la neutropenia autoinmune, las reacciones febriles a transfusiones, la lesión pulmonar aguda relacionada con las transfusiones, que es el TRALE, que es la principal causa de mortalidad asociada a transfusión en los países desenvolvidos, la neutropenia inmune después del trasplante de médula ósea, la neutropenia inducida por los fármacos y la refractariedad a la transfusión de concentrados de granulocitos. Entonces, es muy importante la identificación de antígenos y anticuerpos de neutrófilos para el diagnóstico de estos trastornos. Yo voy a hablar ahora de algunas de las principales condiciones clínicas asociadas con estos anticuerpos. Las enfermedades asociadas con anticuerpos de neutrófilos. La principal es la neutropenia neonatal. La neutropenia neonatal es el resultado de anticuerpos que son dirigidos de la madre, que son dirigidos contra los antígenos neutrófilos humanos del feto y que son transferidos por vía transplacentaria. Es muy importante saber que acá nosotros tenemos una condición muy parecida, muy similar a que tenemos con la trombocitopenia neonatal. La madre puede ser inmunizada en la primera
en el primer embarazo. Y la madre es inmunizada por neutrófilos fetales que cruzan la barrera placentaria durante el embarazo. Esto es un poco diferente de lo que tenemos con los eritrócitos. Con los eritrócitos, nosotros tenemos la inmunización en el primer embarazo y la doença fetal, la condición clínica fetal, a partir del segundo. Con la trombocitopenia y la neutropenia, yo tengo la complicación desde el primer embarazo. La inmunización puede ocurrir en el primer embarazo. Y los anticuerpos de la madre atravesan la barrera transplacentaria y se unen a los neutrófilos del feto que expresan los haloantígenos correspondientes. Y los neutrófilos son eliminados de la circulación. El gran problema es que los recién nacidos afectados por esta condición casi siempre son neutropénicos cuando nacen y están más susceptibles a las infecciones y, como yo he dicho, las infecciones por bacteria y la sepsis. La segunda condición clínica muy importante asociada con anticuerpos antineutrófilo es el TRALI. El TRALI se define como una lesión pulmonar aguda que se desarrolla dentro de 6 horas posteriores a la transfusión. Y aunque nosotros tenemos cualquier componente sanguíneo con un potencial riesgo para el TRALI, la transfusión de plasma es más peligrosa porque contiene más cantidad de plasma. Y la misma cosa es con el concentrado de plaquetas. Las características que se observan durante el TRALI son hipoxemia, fiebre, hipotensión y el principal, evidencia radiográfica de infiltrados pulmonares bilaterales, con la ausencia de sobrecarga circulatoria. Entonces, yo te muestro una radiografía muy típica del TRALI. Hay un infiltrado pulmonar bilateral. Es muy importante la diferenciación entre esta condición y la sobrecarga de volemia, cuando el paciente tiene algo en el corazón o en el rin, y cuando transfundo hay un exceso de volumen, el paciente tiene también una imagen pulmonar. Pero acá yo tengo el aparecimiento muy rápido de infiltrado pulmonar bilateral, y yo voy a mostrarte que es un infiltrado inflamatorio. El TRALI es el resultado de la activación de los neutrófilos ubicados en la vasculatura capilar pulmonar. Entonces yo tengo la transferencia pasiva de anticuerpos antileucócitos, que son anticuerpos de los donantes. En raras ocasiones yo tengo anticuerpos leucocitarios en el receptor, pero el principal mecanismo de TRALI son anticuerpos antileucócitos, que son anticuerpos de los donantes. Esta es la razón por qué no se debe producir plasma de mujeres que tienen más porque en un embarazo. Y en el caso de plaquetas, o ideal es cuando se colectan las plaquetas por aféresis, que se seleccione solamente mujeres que nunca tuvieron ningún embarazo. Porque cuando la mujer se queda embarazada, el riesgo de desenvolvimiento de los anticuerpos antileucócitos y hay riesgo de TRALI con el componente doado. Entonces yo tengo en el TRALI los neutrófilos, esos neutrófilos están en la vasculatura del pulmón, y cuando yo tengo los anticuerpos que están en la bolsa transfundida, los anticuerpos se unen a los neutrófilos y hay la liberación de una serie de citocinas proinflamatorias y los neutrófilos migran para dentro de los alvéolos y hay la ocurrencia del edema, el edema inflamatorio. Entonces, en general, yo tengo una primera condición clínica que es una neumonía o algo que el paciente no está bien, y yo tengo los neutrófilos ya cerca de los alvéolos pulmonares, y yo tengo la transfusión típicamente de plasma o de plaquetas, y en esta transfusión, si yo tengo los anticuerpos antileucócitos,
Estos anticuerpos activan los leucócitos que van entrando para dentro de los alvéolos y comienzan un proceso de inflamación. Y yo tengo el edema pulmonar inflamatorio, que es muy característico de la doença. ¿Qué yo tengo que hacer cuando yo tengo un caso de TRALI? Yo tengo que rastrear los donantes, porque los donantes tienen anticuerpos contra los neutrófilos. Y si tienen el anticuerpo, ellos no pueden más donar, porque todas las unidades que donaron tendrán los anticuerpos y podrán estar asociadas a casos de TRALI. Yo tengo el primer rastreo, que es el rastreo de anticuerpos contra los HLA, que son los antígenos leucocitarios humanos, que son los principales asociados con los casos de TRALI. Pero yo tengo algunos casos de TRALI que están asociados con anticuerpos contra los HNA. Y yo tengo dos testes de laboratorio, dos pruebas de laboratorio que yo puedo hacer para identificarlos. La prueba de inmunofluorescencia de granulocitos, el GIFT, y la prueba de aglutinación de granulocitos, el GAT. Entonces, si yo tengo un donante que es suspecto de estar asociado a una reacción de TRALI con el paciente, yo tengo que rastrear los anticuerpos anti-HLA, pero también yo tengo que investigar la presencia de anticuerpos anti-HNA. Existe una otra condición muy importante asociada a los anticuerpos contra los antígenos de neutrófilos, que es la neutropenia idiopática autoinmune. Yo tengo acá los neutrófilos recubiertos de anticuerpos y estos neutrófilos son eliminados de la circulación por el vaso. Y yo tengo la condición primaria en que no hay más nada en el paciente para justificar la neutropenia. Y cuando los pacientes son chicos, yo tengo un cuadro muy, muy blando de neutropenia, pero sin grandes infecciones y generalmente autolimitado. Pero cuando los adultos tienen esta complicación, el curso no es autolimitado, el curso es crónico. La condición es benigna, pero los afectados están más susceptibles a las infecciones bacterianas. Yo tengo algunos trastornos autoinmunitarios como la artritis reumatoide, el síndrome de Felt y el lupus eritematoso sistémico que pueden estar asociados con neutropenia por el desenvolvimiento de anticuerpos contra neutrófilos. Y acá yo puedo tener infecciones más graves. ¿Cómo yo puedo identificar anticuerpos contra los HNA, los antígenos de neutrófilos? Yo tengo una prueba que es una prueba muy simple de hacer, que es la prueba de aglutinación de granulocitos, el GAT. El principio del teste es que los anticuerpos anti-HNA pueden causar la aglutinación de los neutrófilos. Y yo observo en la placa de cultura los grumos del leucócito y cuando yo tengo la aglutinación es porque el anticuerpo está presente. Esta prueba es muy útil principalmente para los casos de anticuerpo contra el HNA3. Yo también tengo como hacer la prueba de inmunofluorescencia de granulocitos, el GIFT, en que yo tengo los neutrófilos y yo testo los neutrófilos contra los anticuerpos del paciente que yo pienso que el paciente tiene. Y cuando el anticuerpo está ligado a los neutrófilos, yo meto un otro anticuerpo contra el primer anticuerpo y yo verifico la fluorescencia en el citómetro de flujo. Yo tengo un ensayo, una prueba que se llama MAIGA, que es un ensayo muy específico y que yo utilizo para la determinación a qué tipo exacto de HNA el anticuerpo se dirige. Yo tengo entonces el neutrofilo con el HNA y yo meto la muestra del paciente con el anticuerpo y también un otro anticuerpo específico para el HNA. Yo meto el anticuerpo específico para HNA
un A, un B, 3A, 3B. Y después yo quiebro este neutrófilo y yo tengo solamente la mixtura de los anticuerpos específicos y de los anticuerpos que el donante o el paciente presentan. Y yo meto esto en una placa y marco los anticuerpos con un otro anticuerpo. Y con esto yo consigo determinar exactamente a qué tipo de HNA el paciente o el donante tiene anticuerpos. Es una técnica muy difícil de ser padronizada. La mayoría de los laboratorios realizan el GAT y el GIFT, pero no el MAIDA. Nosotros vamos a presentar el final del caso clínico. Yo tenía una mujer de 43 años con mielodisplasia que ha recibido la transfusión de una unidad de plaquetas y 2 horas después de la transfusión ha desenvolvido una disminución de la oxigenación y disnea y como yo he presentado, ha desenvolvido también un infiltrado bilateral de los pulmones muy importante. Y no había otra condición clínica, otra que trale, porque la paciente no tenía nada que sugeriese una sobrecarga de bulimia. Entonces, nosotros habíamos llamado el donante para realizar el rastreo de anticuerpos anti-HLA y también la pesquisa de anticuerpos anti-HNA, el GIFT y el GAT. Es muy interesante, nosotros habíamos observado en el GAT que había aglutinación de neutrófilos. Entonces había la presencia de anti-HNA3A y ciertamente este anticuerpo era el grande vilón que ha causado el TRALI en el paciente. Entonces la principal mensaje de esta palestra es que los neutrófilos también forman parte de la inmunematología. Nosotros hablamos mucho de los eritrócitos, mucho de las plaquetas, pero olvidamos los neutrófilos. Ellos son muy importantes, especialmente porque los anticuerpos están asociados con la neutropenia autoinmune neonatal y con los casos de TRALI. Muchas gracias.